Eh, Hoy vamos a considerar el tema acerca de la iglesia. La iglesia. Y de hecho, pues les quiero o quisiera yo comenzar en esta noche planteando algunos cuestionamientos. Si yo preguntara qué es la iglesia, quién puede de algún modo definir o qué entiende usted por qué es la iglesia? Grupo de personas que nos reunimos para alabar al Señor. ¿Ibas a decir algo, Olguita? Ajá, nosotros, no es un edificio, no es un lugar, somos los creyentes. Ajá. Ahora, y ahorita lo voy a ir desarrollando, obviamente, todo esto. Cuando, o cómo podemos, todo aquel que se reúne en un lugar como este, o sea, todo, eh, todos son creyentes genuinos. No, ¿verdad que no? No. Por más que nosotros, digamos, o incluso nos digamos, ¿no? La hermana fulana, el hermano fulano. Bueno, tan solo, y vuelvo a repetir, ahorita voy a ir desarrollando el tema, pero no todo el que asiste a una iglesia, a una congregación, no todo es un genuino creyente. ¿Por qué? Porque incluso se acuerda que Pablo, en una de sus cartas, creo que es en primera carta a los Corintios o segunda, en donde menciona que él pasó por diversos peligros, pero menciona uno de ellos, peligros entre los falsos hermanos. Ajá. Si yo dijera que en realidad, ¿qué tipo de iglesia nosotros somos? No en cuanto a, ya lo hemos mencionado, que somos o nos identificamos como una iglesia reformada, una iglesia que tiene un énfasis bíblico, pero ¿qué tipo de iglesia nosotros buscamos ser o pretendemos ser? ¿Más bíblica? ¿Más? ¿Qué más? ¿Alguien más puede aportar algo? La iglesia de Cristo, apegada a la palabra, ¿qué más? Respondan sin miedo. Estamos aquí para aprender todos. Si supiéramos todos, pues no. Nadie. Ujú, ujú. Ok, ok. Una iglesia más histórica. Ese es un punto importante porque muchos de nosotros no conocemos en realidad la historia de la iglesia. Ajá. Y la historia de la iglesia no solamente es bueno conocer la historia de la iglesia, o sea, qué es lo que la iglesia creyó desde los primeros años, desde Hechos, sino incluso los ataques que ha tenido la iglesia y cómo Dios la ha guardado, ha usado hombres para que precisamente defiendan la fe de la iglesia, que está obviamente en la escritura. Pero además, si les preguntara, este, ¿creen ustedes que hay propósitos en general para la iglesia? No, no exclusivamente como una iglesia local, sino cuáles serán los grandes propósitos de la iglesia. ¿Por qué Dios quiso que estuviéramos o formáramos parte del cuerpo de Cristo, como es uno de los nombres que se le atribuye a la iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Habrá propósitos? ¿Cómo cuáles? ¿Mandé? Ajá, algo que tiene que ver para su gloria. Ajá, ¿qué más? Ajá, expandir el reino, que tiene que ver con compartir el evangelio, ¿no? Ajá, ¿qué más? El amor unos por otros, ¿qué más? Tener más conocimiento de Dios, ok. Este, ¿Qué más? Aprender de la iglesia o de la Biblia, sí, muy bien. ¿Creen ustedes, que hay una autoridad sobre toda la iglesia? ¿Cómo se llama? Cristo. Ajá. De hecho, hoy vamos a tocar un poquito acerca de este tema, pero vamos a arrancar precisamente porque hay personas que cuando escuchan la palabra iglesia se les viene a la mente un lugar o un edificio. Es más, a veces estoy casi seguro que algunos de nosotros también de pronto nos pasa, porque decimos, vamos a la iglesia, pero la iglesia son los creyentes.
Podemos estar ahorita, por ejemplo, que estamos aquí, no sé cuántos seamos, ahorita, pero ahorita este lugar como tal, o sea, fuera de las actividades que tenemos, pues es una casa, ¿no? ¿Y en qué momento se convierte en iglesia? Cuando nos reunimos, ajá. Y esta iglesia, por ejemplo, ahora que podamos ir, de algún modo todos, por lo menos a conocer el lugar que estamos, comprando, que hemos adquirido para construir un edificio, hacer una construcción. Cuando nosotros estemos allá, en ese momento, aunque no haya nada, va a ser la iglesia. Ajá, ¿ok? Porque, vuelvo a repetir, de pronto se nos viene a la mente que la iglesia es un edificio, una construcción, pero en realidad la iglesia la conformamos los creyentes. Ajá, los creyentes. Ahora, aquí es donde voy a empezar a precisamente la iglesia o la palabra iglesia en su definición viene de un término griego que significa llamar fuera. De hecho, nosotros hemos sido llamados hacia afuera. ¿Hacia afuera de qué? Hacia afuera del sistema de este mundo. Ujú. El Señor nos compró, el Señor nos lavó, y aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Por eso parte del significado de la palabra iglesia tiene que ver con llamar afuera. Ujú. Pero también tiene otro significado, esa palabra en griego, que es asamblea o convocatoria. Ujú. Entonces, cada vez que nos reunimos, así seamos 2, 3, 100, yo no sé cuántos, cuando nos reunimos convocados por el nombre de Cristo, en ese momento nos convertimos, ¿qué? O ese lugar se convierte en iglesia. Ajá. Ahora, hay términos que de pronto encontramos dentro de la teología, que existe la iglesia visible y la iglesia invisible. Ujú. El Nuevo Testamento reconoce que no todo el que dice ser creyente verdaderamente lo es. Ujú. Y no se vale que voltemos a ver, para saber si este será un verdadero creyente o no será un verdadero creyente. ¿Pero por qué? Vamos a ver qué es lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo capítulo 13, versículo 24. Y vamos a leer del 24 al 30. De hecho, versículos, tiene ahí un subtítulo, nuestras Biblias, ¿cierto? ¿Cuál subtítulo tiene? Y eso ya nos abre el entendimiento, ¿no? Pero vamos a leerlo. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Y fíjense, eh, ¿cuál salió primero? El fruto, o sea, el trigo, lo del trigo, ¿no? Y dice que dio fruto y entonces salió la cizaña. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Y obviamente el genuino creyente está representado por quién, porque según esta parábola, por el trigo, ¿no? Por el trigo. Y los malos creyentes o los creyentes que no son reales, parecen, pero no lo son, es la cizaña. Ajá. Ahora,
Yo no sé cuántos de nosotros realmente conocemos la plantita del trigo y lo que es la cizaña. ¿Son parecidas? ¿No? Ajá. Sí son parecidas. Ujú. Ajá. O sea, ya, pero vamos a pensar que usted no conoce y de pronto le dicen: "Okey, este es un campo de trigo". Usted podría identificar si alguien le dijera: "Pero ten cuidado, porque ahí hay cizaña". Si usted no conoce la planta, probablemente es como y se me viene a la mente, por ejemplo, ¿quién ha sembrado maíz? Julio, el hermano Alfonso. Algunos tal vez hemos sembrado maíz, pero, ¿conoce usted el acece? Es algo parecido. ¿Sí? Nada más que, si no mal recuerdo, el acese incluso las hojitas son como más delgaditas, ¿no? Un poquito más delgaditas. Pero si usted no conoce, usted va y dice, es más, por ejemplo, cuando es tiempo de cañas, si usted no sabe identificarlo, usted viene y se trae y usted dice, me voy a comer una caña. ¿Y qué se va a comer? Pues un cacho de zacate, ajá, nada más, ¿por qué? Porque no lo conoce. Es exactamente cómo podemos ilustrar esto que nos está narrando Jesús, ajá. El trigo y la cizaña, ¿y qué fue lo que dijo Jesús? Solo déjenlo que crezcan. Hasta el tiempo de la cosecha se va a ver, y cada uno tiene un destino diferente, si usted se da cuenta. ¿Por qué? Porque la cizaña, ¿cuál es su destino según esta parábola? El fuego, quemarla. Ajá. Pero el trigo, dice, ¿dónde debía de ser depositado? En el granero, en el granero. Entonces, precisamente hay personas que pueden formar parte de una congregación visible, pero y que probablemente no formen parte de la congregación invisible. ¿Cuál es la iglesia invisible entonces? La iglesia invisible la conforman todos aquellos que de verdad poseen la fe salvadora en Cristo. ¿Y cómo podemos saber quién posee la fe salvadora? Por sus frutos. Porque se acuerda que en la parábola decía que hasta que dé su fruto. Todo genuino creyente da frutos. Ahora, sí o no, y creo que aquí vamos a estar de acuerdo, casi siempre los frutos pensamos que tiene que ver con solamente trabajar para Cristo y traer almas para Cristo, lo cual es bueno y lo debemos hacer, ciertamente, pero no es exclusivamente. ¿Por qué? Porque también existe el fruto del Espíritu. O sea, eso también es parte de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como creyentes. Un carácter probado por el Señor, un carácter que ha sido moldeado por el Señor. Eso es una señal de un genuino creyente, de alguien que forma parte de la iglesia invisible. Ujú. Esa iglesia invisible está conformada por creyentes que están siendo santificados cada día, pero ojo, eso no quiere decir que la iglesia sea perfecta. Y eso creo yo que todos lo sabemos, ¿verdad? No existe ninguna congregación perfecta. Incluso, por ejemplo, ahorita nosotros mencionamos y algunos de ustedes respondían, bueno, queremos ser lo más bíblico posibles. Pero déjenme les digo que aunque nos esforcemos por ser lo más bíblico posible, podemos caer de pronto en un error. Ajá. Por eso el consejo siempre será, ¿sabe qué? Ok, qué bueno, escucha los mensajes. Nuestra labor como predicadores, como personas que estudiamos, que enseñamos la palabra de Dios en este lugar, nuestra labor es estudiar. Pero ¿qué tal si yo me equivoco? Alguien me puede decir, oiga, creo que lo que usted dijo no está correcto, porque mire, esta parte de la Biblia dice esto. Ajá. Y nosotros podemos estar cayendo en un error.
Ajá. Ahora, entonces todas las iglesias están expuestas a la impureza y al error, específicamente al error doctrinal. Y eso créanme que es bien sutil. Ajá, al error doctrinal, pero también a la impureza. Vamos solamente a un ejemplo de la iglesia en Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Y fíjese, lo que vamos a ver, cómo es de que estamos diciendo que no hay ninguna iglesia perfecta y que todas las iglesias estamos expuestas a la impureza y al error. Versículo 11. Porque he sido informado, está hablando Pablo o escribe Pablo, acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes, ¿qué? Contiendas. Se andaban agarrando del chongo los hermanos. Eso hablaba de qué? De una iglesia carnal. De una iglesia que incluso si recuerdan, cuando estudiamos primera carta a los Corintios, estaba dividida. Ujú. Estaba tan dividida que de pronto, en lugar de participar juntos en la cena, en los alimentos y tomando la cena del Señor, que era lo que hacían, unos se adelantaban a los otros. Ya, ya llegaron estos, nos caen gordo, entonces ya, no, o sea, todas las iglesias estamos expuestas a la impureza, al error. Ajá. Ahí mismo en primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Alguien que le pueda dar lectura, por favor. Imagínense, esta iglesia no solamente estaba dividida, estaban peleándose, eran iglesias carnales, unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, y un relajo, pero dentro de esa impureza que había entrado a esta iglesia, es de que, y Pablo dice, hay cosas que ni los de allá afuera hacen. ¿Por qué? Porque uno vivía o le había dado baje a la mujer de su padre. Ajá. Y vaya, yo no sé si usted y yo lo consideramos, era el colmo, ¿no? Era el colmo. El colmo es de que cuando, por ejemplo, uno lee el capítulo 5, es que nadie hacía nada. Nadie de la iglesia, ni los líderes. Por eso Pablo le dice, ¿acaso no hay alguien espiritual que pueda juzgar esto? ¿Que pueda disciplinar esto? Pero entonces nos damos cuenta que no hay iglesias perfectas. No existe la iglesia perfecta. Y es más, cuando nosotros vemos las cartas que escribió el apóstol Pablo a las iglesias, casi siempre está tratando de qué? De corregir cosas, corregir cosas. Por ejemplo, a la iglesia a los colosenses, se les había metido de pronto la idea a algunos creyentes que debían adorar ángeles, que debían seguir ciertas cuestiones de la ley. Y entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? ¡Ey, ey! Eso no lo deben hacer. ¿Por qué? No hay iglesia perfecta. No lo hay. Cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que es el mensaje de Jesús a las 7 iglesias, de pronto, ¿qué es lo que vemos? Reprendiendo a cada iglesia. ¿Por qué? Incluso a dos de ellas les dice, ustedes son una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque no existe iglesia perfecta. Vemos cómo la iglesia tiene deficiencias. Ahora, también hay algo que nosotros debemos considerar. La iglesia universal y la iglesia local. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia universal, de hecho, hermanos, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero lo quiero volver a mencionar. Nosotros somos una iglesia católica. Y alguien dirá, ¿cómo que católica? Es que el término católico significa universal.
Ajá. Pero casi todos nosotros decimos católico, no, no, idolatría, santos, no, un montón de cosas que no están bien. Lo que pasa es de que eso lo practica la Iglesia Católica Romana, pero el significado de la palabra católico tiene que ver con universal. Entonces, en ese sentido, nosotros los cristianos evangélicos somos una iglesia universal, una iglesia católica, que obviamente nos seguimos a Roma, no tenemos nada que ver con Roma. ¿Ah? Pero la iglesia universal incluye a todos los creyentes genuinos de todas las épocas. Cuando me refiero de todas las épocas, quiere decir que la conforma el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, pero ¿quién más? Aparte de nosotros. Los primeros cristianos, pero ¿quién más? ¿Los del Antiguo Testamento no forman parte de esa iglesia universal? Claro, porque es de creyentes genuinos de todas las épocas. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Gálatas? Que aquel que es de fe es hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de Abraham? Porque se conoce a Abraham como el padre de la fe, que creyó y le fue contado por justicia. Ajá. Es que siempre se ha tratado de Cristo. Y cuando Abraham creyó, él estaba creyendo, o sea, Cristo está en esta época de la historia, o sea, ahora nosotros, para nosotros es más fácil entender, Cristo nace en cierto año, en cierta época de la historia, y vamos a pensar, esto es antes de Cristo, de aquí para acá es después de Cristo, nosotros estamos de este lado, después de Cristo, pero aquí, antes de Cristo, hubo genuinos creyentes, como Abraham. Todos los de antes de Cristo, ellos también creían, tenían una esperanza de un Salvador, de un Mesías, solo que ellos creyeron viendo hacia el futuro. Nosotros, después de Cristo, nosotros creemos, pero vemos hacia dónde, hacia el pasado. Pero todo se trata de Cristo. Y cuando nosotros simple y sencillamente creemos en Cristo, le entregamos nuestro corazón, Él viene, su Santo Espíritu nos convence de pecado, nos redarguye de pecado, recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces formamos parte de la Iglesia Universal. Que ahí está Abraham, ahí está David, ahí están los profetas, ahí están hombres de Dios, Elías, Eliseo, Samuel. Muchos de ellos forman parte de qué? De esa iglesia universal. Enoc, ¿se acuerdan de Enoc? Si ustedes ponen atención, de Enoc se dice muy poco en la escritura. Pero qué extraordinario pensar que ese hombre del que se habla muy poco en la escritura, Enoc murió. No. ¿Por qué? ¿Qué dice literalmente la escritura? Dice, porque Dios se lo llevó. Eso es parte de la esperanza de todo creyente. Porque así como Enoc se lo llevó Dios, nuestra esperanza es que un día nos vamos a ir con Él. Vamos a estar con Él. Vamos, ajá, y como, o Elías, ¿no? Que fue. Entonces, la Iglesia Universal incluye a todos los creyentes genuinos de todas las épocas, tanto los que están vivos como nosotros, como los que ya están en el cielo. En el cielo. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 23. Y quien guste le puede dar lectura, por favor. La congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo
A Dios el pueblo de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ujú. Ajá. Y dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ujú. Porque recordemos que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Los cielos. Ajá. Hay que pedirle al INE que ponga ahí, ¿verdad? De nuestro domicilio, el cielo. Ese es nuestro destino, no por nosotros, por pura gracia. Ajá. El Nuevo Testamento también nos enseña que los creyentes, esos genuinos creyentes que forman parte de la iglesia universal, también se reúnen regularmente en un lugar junto a otros creyentes. Ajá. Y lo he mencionado en otras ocasiones, todo aquel que realmente pertenece a la iglesia de Cristo nunca va a menospreciar una iglesia local. O sea, alguien, o mejor dicho, no puede decir alguien, yo formo parte de la iglesia de Cristo, pero no me congrego en ningún lado. No, no existe. Por más que incluso, les voy a decir algo, ¿se acuerdan que tuvimos que hacer en tiempos de la pandemia? Nos dejamos de congregar físicamente. Algunos tuvimos ¿qué? Porque pues, obviamente en el caso de uno, por ejemplo, yo dije, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, sí tengo un teléfono, pero yo no sabía que se podía transmitir por Facebook, por lo menos. Y entonces lo bueno es de que mis hijos me dicen, oye, pues podemos transmitir, hacemos aquí el servicio, lo transmitimos por medio de Facebook y pues que se conecten los hermanos. Y así estuvimos un tiempo. De hecho, 7 meses, nosotros como iglesia local, 7 meses no nos congregamos. Ujú. Pero les voy a decir, desafortunadamente algunos dijeron, pues ¿para qué voy a la iglesia? A una iglesia. Mejor me quedo aquí. Un día veo a Cash Luna, otro día veo a Dante Gebel, otro día al Memo Maldonado. O sea, ¿eh? Se me chispoteó así como que decía el hermano. O sea, y de pronto, a algunos se les quedó esa costumbre de ya no ir a una iglesia local. Pero estamos todos de acuerdo que es importante asistir en una iglesia local, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque en un momento dado, ¿quién vela por su alma? No, es que yo veo al Memo Maldonado, pues Memo Maldonado no sabe que usted existe. ¿Cómo va a pedir a Dios por usted? Porque eso es parte de la labor o de las cosas que nosotros, de los beneficios que tenemos cuando formamos parte de una iglesia local. Ajá. Ahora, eh, Hechos capítulo 14, versículo 23, porque entonces el Nuevo Testamento nos enseña que los creyentes, los verdaderos creyentes, se reúnen regularmente en un lugar junto a otros creyentes, formando así iglesias locales. Hechos capítulo 14, versículo 23, por favor. Quien quiera le puede dar lectura, por favor. Ujú. Gracias, Olguita. Dice que constituyeron ancianos. Y eso también de paso es importante verlo. ¿Por qué? Porque el modelo desde el inicio de la iglesia, Dios estableció que hubiera ancianos, o sea, líderes, no exclusivamente un líder, no exclusivamente un pastor, sino el modelo bíblico, y aquí está, y hay otros versículos que nos hablan acerca de esto, pero dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. Ajá. ¿Quiénes quienes de algún modo eran o tenían la posibilidad de ser ancianos? Los que cumplían los requisitos, pero que asistían a esa iglesia local. Si de pronto a mí me dicen, oye, ¿por qué no te vas a pastorear a una iglesia de tal lado? Pues yo cómo voy a ir a pastorear. Nadie me conoce. Ellos ni me conocen, ni yo los conozco. ¿Cómo voy a ir a pastorear?
Por eso es por lo que en lo personal yo creo que, y sé que movimientos cristianos así se manejan, en el que de pronto a un pastor lo dejan 5 años, 7 años en un lugar, un determinado tiempo, y de pronto lo mueven. Y yo digo, ¿y cómo hacen para resolver esa dinámica si no se conoce? O sea, vengo y de pronto me digan, este es el rebaño y usted es el pastor. Y yo pues, no sé ni sus nombres, no sé ni de qué pie cojean, ¿verdad? O sea, no sé nada. Pero el modelo bíblico es de que dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y después de haber orado con ayunos impusieron las manos y ok. Gálatas capítulo 1, versículo 2. Entonces vemos cómo los creyentes, esos genuinos creyentes que forman parte de esa iglesia invisible, universal, se reúnen en iglesias locales. Gálatas capítulo 1, versículo 2. Ajá, Pablo aquí está escribiendo a las iglesias y fíjense cómo a veces nosotros pensamos que esta carta a los Gálatas era exclusivamente a una iglesia, fueron varias iglesias de esa región, pero notemos lo siguiente y dice todos los hermanos que están conmigo. ¿A qué se refiere? A hermanos que formaban parte de esas iglesias locales. Ajá. Ahora, cada iglesia local tiene la responsabilidad de alimentar, de guiar, de proteger, de aconsejar, de disciplinar, de dirigir en alabanza y dar oportunidad de servir a los miembros reconocidos de tal iglesia. A los miembros reconocidos de tal iglesia. Por eso es importante, y si se acuerdan, tenemos muy poco tiempo, de que dijimos, bueno, ¿quién quiere realmente ser miembro de la iglesia? ¿Por qué? Porque esos miembros de la iglesia son los que adquieren una responsabilidad de la iglesia hacia la iglesia y la iglesia tiene una responsabilidad hacia ellos. Entonces, eso es importante. Ahora, un punto que es muy importante, hermanos, y lo mencionamos hace un rato mientras estábamos planteando las cosas de quién es la autoridad máxima en la iglesia. Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18 nos hablan de una manera clara acerca de esto, porque desafortunadamente algunos se creen dueños de las iglesias locales. Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18. ¿Quién le puede dar lectura? Y él es, an- Ujú. y él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él existen, y en él está la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Para que en todo tenga preeminencia. ¿Y a quién se está refiriendo? A Cristo. Ajá. Él es la cabeza de la iglesia. Y aunque Dios ha llamado a hombres que ejerzan un liderazgo, que sean ancianos, que sean diáconos, que sean personas que están sirviendo dentro de la iglesia, pero el único que es cabeza es Cristo. Con ese entendimiento, hermanos, y hay varios pasajes que nos hablan acerca de esto, solo tomé uno, pero con ese entendimiento es de que nosotros como iglesia, en lo particular, no creemos en las llamadas coberturas espirituales. ¿Por qué? Porque el único que es cabeza es Cristo. Desafortunadamente en nuestros días, las famosas coberturas espirituales no es otra cosa más que es casi viene el apóstol, el ungido, el que se cree el único ungido, y entonces viene y muchas veces nada más, ¿por qué? Por los diezmos. Y lo único que les interesa es el dinero. Pero, pues, ¿cuál cobertura? ¿Para qué quieres cobertura de un hombre si tenemos la cobertura
del Señor, ¿a poco no? Ajá. Y cada vez que de pronto preguntan las personas, oye, ¿quién es tu cobertura? Y digo, pues Dios. No, 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 pero, o sea, o sea, ¿qué apóstol o qué? Yo les rindo cuentas, pues hasta a mis hermanos que se reúnen conmigo. ¿Ah? ¿Quién es la guía? Pues la Biblia es la guía más segura, ¿no? La palabra profética más segura. Ajá, ajá, claro, claro. Ajá. Porque en un momento dado, Él es nuestra cobertura de todos nosotros. Y cuando dicen, no, pero ¿a quién le rindes cuentas? ¿Y a ti quién te disciplina? Pues la iglesia, porque ellos son los que me conocen. Y siempre he pensado, aquellos que de pronto dicen, no, es que va a venir la cobertura. Y el día que viene la cobertura, que viene el apóstol, el profeta, el querubín, lo que sea, de pronto, hasta los que no vienen a la iglesia, ese día se presentan, ¿verdad? Van hasta y se presentan todo mundo bien vestido, esto todo bien acomodado, y todos nos bañamos todos y todo. Pero les voy a decir algo, ¿y realmente conocerá nuestras vidas? No. Pero cuando realmente nos rendimos cuentas unos a otros, es realmente cuando realmente nosotros podemos, ok, nos hablamos y decir, ¿sabes qué, Julio? Eso que estás haciendo no está bien, porque nos rendimos cuentas unos a otros. Creo que ese es el modelo realmente bíblico. Ajá. De pronto, o sea, incluso, por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, porque es un nombre completo, de pronto ellos dicen, ¿quién es la cabeza? El Papa. Y, y el Papa, ¿de dónde lo tomaron? ¿Quién fue, según ellos, el primer Papa? Pedro, ¿no? Pero de pronto vemos que a Pedro, ¿quién le dio una regañada buena? Pablo. ¿Por qué? Porque el Pedrito se estaba comportando de una manera hipócrita. Y entonces Pablo, que es alguien que trabajó al lado de los discípulos, de los apóstoles, le dijo, eso que estás haciendo no está bien. Porque de ahí, o sea, en realidad si nos damos cuenta, casi, casi se agarró el modelo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y lo trajeron al cristianismo evangélico. ¿Por qué? Porque, ok, aunque los católicos romanos dicen, bueno, nuestra autoridad es el Papa, pero en el cristianismo evangélico, en muchos lados, ¿qué es? Nuestra autoridad es nuestra cobertura, el apóstol, ¿verdad? Sí. Y es que y qué bueno que menciona esto, hermana, porque ¿qué es lo que de pronto dicen? Ok, ¿quién es tu padre espiritual? A ver, confiesen, ¿quién es su padre espiritual? Sí, 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 sí. Es que usted, incluso créanme, a mí una vez alguien, o sea, hace obviamente ya algún tiempo, ya todo esto ya lo hemos hablado, pero necesitamos volverlo a decir. Alguien que se reunía en la iglesia me dijo un día, es que usted como nuestro padre espiritual, y yo dije, sáquese, ¿qué? Yo no soy padre espiritual de nadie, porque incluso porque incluso, ¿qué es lo que dijo el Señor en el libro de Mateo? A nadie llamen Padre. Pues eso no necesito un gran estudio para entender, pero, ay no, es que si no tienes cobertura, hay una orfandad espiritual. Sáquense. No tiene ningún fundamento. ¿Cuál orfandad? Si Dios directamente es nuestro Padre. ¿Sí o no? Exacto. Que hablando del Espíritu Santo. Pues, ¿cuál orfandad espiritual? Es que, créanme, híjole,
De pronto, y yo sé que algunos que fuimos a los famosos encuentros y que les pido perdón si yo en algún encuentro les ministré eso, pero acerca, porque hasta ministrábamos ¿qué? El espíritu de orfandad, lo echábamos fuera. Pues eran, eh, borren eso de su mente, hermano. Si es más, si yo un día, según les ministré eso, mm, ¿eh? Sí, 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 sí. Ajá, sí, de hace muchos años y bueno. Pero ¿cuál espíritu de orfandad? ¿No? Precisamente ahorita como mencionaba Julio, ¿no? Que claramente Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Así es de que, hermanos, si de pronto a usted le preguntan, ¿y usted a qué iglesia va? No, pues a la iglesia bíblica de Tlalmanalco. Ok, ¿y quién es su cobertura? No, pues no tenemos cobertura. Ah, entonces son huérfanos espirituales. No, tenemos al Espíritu Santo. Dios es nuestro Padre. ¿Quién los dirige? Pues la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Pues nada más, ¿quieres otro? Ajá, exacto. Ajá. Eh, tenía ciudadanía romana, ¿verdad? Le preguntaron, ¿se acuerdan una vez? ¿Y cómo le hiciste? Ajá, pero dice, no. Ahora, ciertamente Dios ha levantado hombres para liderar la iglesia. Y este es el modelo que vemos, pero no son los dueños de la iglesia. Ajá. Solo, como dice la palabra del Señor, solo somos siervos inútiles. A veces más inútiles que siervos, ¿verdad? Pero somos siervos inútiles. Hebreos capítulo 13 versículo 17. Hermanos, es que créanme que cuando uno estudia la palabra del Señor y escudriña y uno dice, de dónde sacamos tantas cosas dentro del cristianismo evangélico? ¿Saben de dónde? De la ignorancia. Y desafortunadamente copiamos cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Yo he conocido hombres que comenzaron bien y después de un tiempo se fueron perdiendo, se fueron perdiendo. La fama, el dinero, incluso antes de leer versículo, ahorita que mencionábamos acerca de, por ejemplo, del canto este de Marcos Witt al principio, créanme, o sea, no estaba torcido. O sea, yo lo conocí desde más antes, pero la fama y el dinero a muchos de ellos los fue perdiendo. A muchos que hoy conocemos, incluso esta semana que vi un video de una actividad, dice mi esposa, lo que pasa es que te gusta andar de chismoso. Yo ando en YouTube y me meto aquí, me meto allá, de pronto de hombres que conocí hace muchos años, que muchos de ellos yo escuché predicaciones de verdad que nos llamaban a la santidad, que nos llamaban a conocer realmente a Dios, que no tenían cosas torcidas en ese entonces. Uno se da cuenta, y uno, por ejemplo, de un hombre que es muy popular, ha grabado muchos discos, tuvo un evento en la semana pasada, dura alrededor de 3 horas y fracción su video, y por lo que entendí era el cierre del evento. Yo dije, pues, casi siempre se estilaba, por lo menos yo medio me acuerdo, que la última prédica era como que la cerecita en el pastel, ¿no? Como que reservaba lo mejor al último. 3 horas y fracción y nadie expuso la palabra de Dios. Todo fue cantar, todo fue supuestas palabras proféticas, todo fue un show. Y uno dice, wow. Uno dice, wow, o sea, ¿qué pasó? De pronto me meto a otro canal, porque entre la semana pasada y esta hay muchos eventos en las iglesias, eventos de jóvenes, bueno.
Sí, por las vacaciones se aprovecha. Y yo fui a esa iglesia hace muchos años. Ajá, y sé el corte que de pronto ahí estoy. Y veo, está exponiendo un predicador que algunos de nosotros lo conocimos, Benjamín Núñez, pero no el pastor, sino el chavo, el de IHOP, el mexicano. Pero de pronto empiezo ahí, y vuelvo a repetir, si tengo que confesar un pecado es ser chismoso, porque me ando metiendo para allá, para acá. De pronto veo y, y, y está, aparece en escena un hombre que yo lo empecé a conocer no tiene mucho, allí en redes sociales, Steven Arik Barel. Y yo digo, santo Dios, ¿a poco lo invitaron a este hombre? Quienes no conocen, pues es un judío, supuestamente mesiánico. Y créanme que yo dije, wow, esta iglesia también ya está embarrada hasta tope con este tipo de expositores. Pero, ¿quién discierne? Nadie. El apóstol, bien, gracias. Eh, Sí, y da una enseñanza. Relativamente, su enseñanza como tal no estuvo mal, ¿no? O sea, pero al final es donde soltó en realidad la intención de su mensaje. Y me llamó mucho la atención porque aparte de los anfitriones dijo así una chica, dice, gracias a Dios por esta gran exposición de la palabra, ahora amo más a Israel. Yo digo, ¿se trata de amar más a Israel o a Cristo? Después de una exposición de la palabra de Dios, yo digo, tengo que amar más a Cristo. No amar más al pastor, no amar más a Israel, no amar más mi iglesia. Se trata de amar más a Cristo. Ujú. Ay, ay, ay. Gracias a Dios que salimos de eso. ¿Sí o no? Gracias a Dios. Y obviamente seguimos aprendiendo. Pero Hebreos capítulo 13 versículo 17, ¿qué es lo que dice? Ajá. Obedezcan a sus pastores. Pero esos pastores no deben abusar de la iglesia. O sea, eso lo condena la escritura. O sea, hay una obediencia que sí, dice, sujétense a ellos, pero, o sea, consideren también que ellos son hombres. Porque de hecho el versículo 7 dice, acuérdense de sus pastores. Y algunos comentaristas bíblicos dicen que muy seguramente el autor estaba diciendo, acuérdense de los pastores, acuérdense de aquellos que les enseñaron la fe y que probablemente ya habían muerto. O sea, ese es el contexto del versículo 7. Pero dice, incluso, vamos ahí al versículo 7, no lo he tenido aquí, pero dice que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten ¿qué? Su fe. Cuando habla de que consideren cuál haya sido el resultado de su conducta, quiere decir que yo puedo evaluar la conducta aún del pastor. ¿Sí o no? O sea, aquí no es ay, es que ahí viene el pastor, es un santo, nunca peca. ¿Cómo ustedes saben que no pecó? ¿O que no pecamos los líderes? Claro que pecamos, porque la Biblia dice que no hay nadie, o sea, no hay justo ni aun uno, que no hay quien peque, dice desde el Antiguo Testamento, dice que si alguien dice que no ha pecado, es un mentiroso. Pero dice, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Y fíjense cómo lo único que dice, imiten, pero ¿qué? Su fe. Imiten su fe. Ujú. Pero, aunque hay un mandato de obedecer a los pastores no son los dueños de la iglesia. Y ojo, hermanos, cuando entendemos que los pastores que han sido establecidos en la iglesia, llamados por Dios,
no son los dueños, entonces los pastores no tienen que aprobar con quién te vas a casar si tú eres un joven o una señorita. Porque casi siempre, ¿qué es lo que desafortunadamente escuchamos? Ahí viene el joven, ya se quiere casar, pastor, incluso hasta algunos dicen, ¿no? Le quiero pedir permiso. Es que es que me quiero casar. Y el pastor tiene que dar el visto bueno. ¿Y eso dónde lo vemos en la escritura? No. Ujú. Algunos casi le piden permiso para ver de qué color van a pintar su casa. Pues a mí qué, usted pinte el color que usted quiera, ¿no? Hágalo. Yo no soy el dueño de usted. El dueño de usted es Cristo. Ujú. No, yo no. Obviamente que cuando dice la Biblia, obedezcan a sus pastores, hay un límite. Luego dice, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, ahí adelantito de Hebreos, primera de Pedro 5, del 1 al 3. Qué versículo tan extraordinario todo esto, pero el versículo 3 lo debían de leer muchos que se creen dueños de las iglesias, no como teniendo señoríos. ¿Saben hasta dónde han llegado algunos pastores, algunas iglesias, a que hay gente que se salen por X o por Y de su iglesia y de pronto los andan quemando con otros pastores en otras iglesias? No lo recibas. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? No. O sea, no haga, o sea, ¿de dónde aprendimos eso? Pero es que los pastores se creen dueños de las almas. Pero claramente la escritura dice, no como teniendo señorío de aquellos que están a su cuidado. Ujú. No. Y si usted se da cuenta, Pedro lo escribe. Si Pedro hubiera entendido que Jesús le dijo, tú eres la cabeza de la iglesia, no hubiera escrito esto, porque dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano, también como ellos. No dijo yo como cabeza de ellos, dijo yo igual que ellos. ¿Por qué? Porque Pedro se sentía uno más dentro de ese liderazgo de la iglesia. Ujú. Lo vamos a dejar aquí porque tengo mucho más que obviamente que dar, pero solo quiero cerrar con esto y lo exponemos la próxima semana con la ayuda de Dios, primero Dios. Hay tres propósitos fundamentales de la iglesia. Uno tiene que ver con exaltar a Dios. Hace un rato creo que ya era la que decía, ¿no? Acerca de que la iglesia vive para la gloria de Dios. Es exaltar a Dios. El segundo propósito tiene que ver precisamente con edificar a los creyentes. Edificar a los creyentes. Y el tercero tiene que ver con evangelizar a los perdidos. Evangelizar a los perdidos. Esos son los tres grandes propósitos de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica. Ujú. Y acuérdense, ¿a qué me refiero de eso de Iglesia Católica? Ajá, ajá. Esos son los tres grandes propósitos de toda iglesia. Y cada iglesia local de pronto usa diferentes maneras de poder cumplir esos propósitos. Ujú. Pero todas las iglesias tenemos esa responsabilidad. Y cierro con esto. La verdad, hermanos, tenemos que reconocer que en el último que acabo de mencionar, estamos fallando en evangelizar a los perdidos. La verdad, como iglesia local, pareciera
que estamos haciendo caso omiso a esto. Pero yo pido que el Espíritu Santo nos hable a todos y nos diga, no se te olvide que eso es parte del propósito de todos nosotros como creyentes, porque dijimos que la iglesia somos todos los creyentes. Desde el que lleva poco tiempo en una, que ha recibido a Jesús, que sigue a Jesús, como aquel que lleva 10, 15, 20, 30 años. Todos tenemos ese propósito. Amén. Pues vamos a terminar el día de hoy. Quisiera que oráramos. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque ahora nos queda mucho más claro, Señor, que cuando tú salvas a alguien, no lo dejas de llanero solitario, no lo dejas solo, sino que tú has provisto un medio de gracia, oh Dios, que es la iglesia, Señor, para que ese creyente sea edificado, sea, oh Dios, pastoreado, sea corregido, sea, oh Dios, use los dones que tú le has dado, Señor, para edificar a sus demás hermanos. Gracias, Señor, por esta iglesia local, Señor. No somos la mejor iglesia, oh Dios. No somos una iglesia perfecta. Anhelamos, oh Dios, como iglesia mejorar, Señor. Y ayúdanos, Dios, a cada uno de nosotros a promover la unidad dentro de nosotros, pero también, oh Dios, a servirnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a amarnos unos a otros. Y realmente, oh Dios, que podamos demostrar, oh Dios, con nuestra vida que formamos parte de esa iglesia, oh Dios, que es visible, oh Dios, que estamos formamos parte de una iglesia local, Señor, en el que nos preocupamos unos por los otros, Señor. Te damos gracias, oh Dios, y síguenos ayudando y síguenos hablando, Señor. Ayúdanos, Dios, sobre todo, oh Dios, como hoy solamente lo mencionamos un poco, Señor, a realmente, oh Dios, cumplir con ese propósito, evangelizar a los demás. Ayúdanos, Dios. Danos gracias, sabiduría, valor, oh Dios, para predicarles a otros de Jesús, porque la verdad es que algunos de nosotros a veces nos gana el miedo, nos gana el temor al que dirán, o a veces pensamos que no somos capaces, pero si tu Espíritu Santo vive en nosotros, Él es el que nos capacita y Él es el que nos ayudará a poder compartir a otros, Señor, de ese mensaje que nos ha alcanzado y nos ha llenado nuestro corazón de esperanza. Te honramos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Dios les bendiga. No se les olvide la ofrenda.